¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de las memorias de Voltaire. Realmente es un libro interesantísimo porque se reflejan muchas situaciones de la vida de Voltaire y muchos comentarios sobre esas situaciones por parte del propio autor. Y realmente decir que el título exacto de esta obra de Voltaire es Memorias de su vida escritas por él mismo. Está editado en pasado presente, es una editorial en su sección de imperdibles, y la traducción es Manuel Azaña y la edición de Gonzalo Pontón. Comenzaré con un pequeño apunte biográfico de la vida de François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, que nació en 1694 en Francia y murió en el año 1778, pues unos 11 años antes del surgimiento de la Revolución Francesa. Fue escritor, dramaturgo, historiador, filósofo y miembro de la Academia Francesa. Estuvo preso en la Bastilla a causa de su sátira contra el duque de Orleans. Entre 1726 y 1729 se estableció en Inglaterra, donde entró en contacto con la ciencia newtoniana y también con el empirismo de John Locke. Además de sus obras de teatro, que le valieron un gran reconocimiento por parte del público, escribió un gran número de obras de pensamiento, entre las que destacan ensayos sobre las guerras civiles, cartas filosóficas, la filosofía de Newton, Cándido o tratados sobre la tolerancia, etcétera, etcétera. En esta obra pues me voy a dedicar a comentar las propias palabras de Voltaire, por supuesto algunas frases seleccionadas por mí, no todas, y realmente pues así de esa manera dar una idea de pues algunas ideas del propio Voltaire y de su enfoque de la vida también. En ese aspecto pues hay muchas anécdotas en el libro y realmente pues por ejemplo, él destacó por muchas críticas a otros filósofos, por ejemplo, en la obra Cándido pues se burla de la presciencia divina y de muchos planteamientos del racionalismo leibniziano. Incluso en estas memorias dice él que, por ejemplo, la marquesa del Châtelet profesó en un principio las ideas de Leibniz y desenvolvió parte de su sistema en un libro muy bien escrito titulado Instituciones de la Física. Y sigue diciendo también en otra frase el propio Voltaire, toda la verosimilitud que alguna vez puedan haber revestido las ideas de Leibniz ha de buscarse en ese libro. Instituciones de física se refiere en ese comentario de Châtelet, de la marquesa de Châtelet, pero ya empieza hoy a no preocupar lo que Leibniz haya pensado. En ese sentido no estoy de acuerdo porque las contribuciones de Leibniz al pensamiento infinitesimal, al cálculo infinitesimal, pues son muy notorias, aunque es verdad que el descubridor del cálculo infinitesimal fue primero Newton y después Leibniz, a pesar de la polémica a través de cartas que se produjo durante una serie de años. Además, las obras metafísicas, las obras filosóficas que escribió son realmente extraordinariamente válidas en su tiempo, en el siglo XVII, también en el siglo XVIII, y siguen leyéndose actualmente. Es uno de los grandes filósofos de la historia, Leibniz, eso es incuestionable. Tiene una formación realmente pues, excepcional, era un polímata. Por lo tanto, diríamos que él estaba al tanto, Leibniz, de los descubrimientos de la ciencia, se carteaba con Bernoulli, con otros muchos científicos, dejó escritas 14.500 cartas, escribió 200.000 páginas, a razón de 10 páginas diarias, y además sus obras, como Discurso de Metafísica, los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, etc., pues en esa obra, por ejemplo, critica muchas ideas de Locke desde la perspectiva del racionalismo. En ese aspecto hay que decir que las obras de Leibniz siguen siendo pues muy valiosas y forman parte de la historia de la filosofía. Otra cuestión diferente es que con el avance de la filosofía pues hayan ido cambiando los sistemas filosóficos, etcétera, pero es un clásico de la filosofía, al igual que lo es Descartes o que lo es Locke, Hume, etcétera. En cualquier caso, pues realmente pues él también opina sobre el rey Federico Guillermo de Prusia y pues hace distintas consideraciones en ese sentido también. Él no se priva, Voltaire, de opinar de cualquier cuestión y conocía los entresijos de muchas situaciones. Por ejemplo, está la cuestión de la entrada en las academias, por ejemplo, que era algo muy deseado por muchos estudiosos, matemáticos, científicos, etc. Y pues eso también aparece en sus memorias.
Por otra parte, también habla de circunstancias motivadas por el azar o diríamos la influencia del azar en la vida, por ejemplo, de los monarcas, y en ese sentido escribe Voltaire: cuando andaba yo por Holanda, ocupado en este asunto, el emperador Carlos VI murió en el mes de octubre de 1740 de una indigestión de setas, de la que resultó una apoplejía. Aquel plato de setas cambió los destinos de Europa. Por tanto, pues él está atento a todas estas situaciones y realmente pues también considera que las ambiciones a veces excesivas de los reyes o de las reinas de su tiempo pues pueden provocar situaciones indeseadas. Y en ese sentido también hace pues una serie de críticas a distintos reyes de su época y pues eso también figura en sus memorias. Por otra parte, por ejemplo, hace una crítica a la filosofía de Locke y dice también Voltaire: era yo gran admirador de Locke, parecíame el único metafísico razonable, alababa en él sobre todo la circunspección tan nueva, tan prudente y al mismo tiempo tan audaz con que afirma la insuficiencia de las luces de nuestra razón, para sostener que Dios no puede otorgar el don del entendimiento y del pensamiento al ser llamado materia. En ese aspecto, por supuesto, aquí aparece o se trasluce un poco un cierto ateísmo, una cierta negación de que Dios tenga el poder para darnos el entendimiento y el pensamiento, sobre todo sabiendo que somos materia, que somos cuerpo. Y en ese sentido, pues también, por supuesto, Voltaire podía admirar el empirismo de Locke, la creación de ese empirismo por parte de John Locke, y por supuesto sus ideas liberales, porque Locke fue el creador del liberalismo político, y en ese sentido también podría sentir una cierta admiración. Por otra parte, también él pues considera, Voltaire, y estaba convencido de que era objeto de muchas críticas porque las observaba, las recibía y era consciente de que existían. Y dice en este sentido: al principio me divertía en coleccionar estas calumnias, pero se multiplicaron tanto que desistí. Y sigue diciendo: este era todo el fruto que había sacado de mis trabajos, me consolaba fácilmente de ello ya en el retiro de Cirey, ya entre la buena sociedad de París. En definitiva, tenía una actitud muy positiva, muy asertiva en ese sentido, y era como una especie de psicólogo también, en cierta forma, porque en efecto, ante este tipo de insidias, de calumnias, de injurias, pues lo mejor es apartarse de ellas, no considerarlas, no valorarlas y simplemente dedicarse a cosas positivas, a cosas productivas. Y eso es lo que hizo también Voltaire. Por otra parte, pues también él se consagró al conocimiento, a la escritura, etcétera, y pues eso formaba parte de su propia vida. Conocía también pues muchas situaciones de los reyes, también todo tipo de intrigas, palaciegas, etcétera, y conocía muchos detalles de la vida de la corte, por ejemplo del rey Federico, y en ese sentido también hay que decir que el propio Voltaire era partidario de la libertad de expresión y de pensamiento, como es lógico. De hecho, sus ideas impulsaron pues también la Revolución Francesa, al igual que las ideas de Rousseau, por ejemplo. También hace comentarios en sus memorias de Federico, el rey Federico. Dice: sin embargo, cuando Federico estaba en Berlín, desplegaba gran magnificencia en los días solemnes. Para los hombres vanos, es decir, para casi todo el mundo, era un espectáculo muy hermoso verle sentado a la mesa, rodeado de 20 príncipes del imperio, servido en la vajilla de oro más suntuosa de toda Europa, con 30 lindos pajes y otros tantos lacayos jóvenes soberbiamente vestidos, portadores de fuentes de oro macizo. Los grandes dignatarios se presentaban entonces, pero fuera de tales ocasiones no se los veía. Después de comer íbamos a la ópera, a la gran sala de 300 pies de largo, edificada sin valerse de arquitectos por uno de los chambelanes llamado Knobelsdorff. En definitiva, pues este lujo de las cortes, de la corte de Federico, de Prusia y de otros reyes, pues es descrita de forma irónica y de forma también muy clara y muy detallada por el propio Voltaire,
en realidad es una crítica a esa ostentación y a ese lujo excesivo, pero realmente él era un gran observador y era consciente de esos problemas que había, por ejemplo, en la vida diaria de los reyes, en el sentido de que había un lujo excesivo, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, hay otra frase en la que dice el propio Voltaire: deduje que era que para progresar lo más mínimo era mejor decir 4 frases a la querida de un rey que escribir 100 volúmenes. Efectivamente, el poder de los reyes era extraordinario, era tremendo, era el despotismo ilustrado, lo que estaba presente en el siglo XVIII, lo que era habitual, un poder que era parecido al poder absolutista del rey Luis XIV, pero se habían cambiado los términos. Es el despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, como se suele decir habitualmente. Por otra parte, por ejemplo, también en otra frase dice Voltaire: la vida en la corte de Lorena era bastante agradable, aunque hubiese como en todas partes intrigas y embrollos. Eso era algo común en todas las cortes europeas. Realmente él también colaboró con reyes, etcétera, y pues efectivamente, realmente, por ejemplo, dice en un fragmento: trabajaba 2 horas diarias con su majestad, corregía todas sus obras, alabando mucho, sin falta, lo bueno que había en ellas, al borrar lo que no valía nada. Es otra forma también adecuada de corregir escritos, sin duda. También él estaba al tanto de todas las circunstancias de distintos pensadores, médicos de su época, etc. Y, por ejemplo, él dice en otra parte de estas memorias: había entonces en Berlín un médico llamado Lametrie, era el famoso Julien Offray de Lametrie, que murió en 1751, materialista y ateo que negaba la existencia del alma, y dice: el ateo más decidido de todas las facultades de medicina de Europa, hombre por lo demás jovial, agradable, alocado, tan conocedor de la teoría como cualquiera de sus colegas y sin disputa el peor médico de la tierra en la práctica. Por eso, gracias a Dios, no ejercía. Efectivamente, realmente pues, fue un gran escritor, un gran filósofo, y bueno, podemos decir que su materialismo, el materialismo que creó Lametrie, por ejemplo, sobre el hombre-máquina, etcétera, y en la historia natural del alma, pues explicó muchas ideas que luego fueron retomadas por otros pensadores de su época y desarrolló lo que se llama el materialismo del siglo XVIII. En ese sentido, también hace pues, un análisis, una crítica de Lametrie, y sigue diciendo el propio Voltaire en estas memorias, hablando de Lametrie: se había burlado de la facultad en pleno en París y hasta escribió contra los médicos no pocos ataques personales, que no se los perdonaron. Obtuvieron contra él una orden de prisión y Lametrie se retiró a Berlín, donde divertía mucho por su jovialidad. Escribía e imprimía además los mayores atrevimientos imaginables sobre la moral. Sus libros agradaron al rey, que lo nombró no su médico, pero su lector. En definitiva, hay que reconocer que Lametrie era un gran escritor, era un gran filósofo, y eso es algo que tampoco discutía Voltaire, por supuesto. Pero él, por ejemplo, también estaba al tanto de muchas situaciones vitales de conocidos que eran, pues eso, filósofos, científicos, matemáticos, médicos, etc. Y escribe un poco más adelante en sus memorias: Lametrie murió después de haberse comido en casa de Milord Tyrconnel, enviado de Francia, un pastel relleno de trufas entero al final de una comida copiosa. Dijeron que se había confesado antes de morir. El rey se indignó, mandó hacer una averiguación minuciosa, le aseguraron que el dicho era una atroz calumnia y que Lametrie había muerto como había vivido, renegando de Dios y de los médicos. Su Majestad, satisfecho, compuso en el acto su oración fúnebre, que mandó leer en su nombre a Darjet, su secretario, en la sesión pública de la Academia, y concedió 600 libras de pensión a una moza que Lametrie llevó de París cuando abandonó a su mujer y a sus hijos. Como se ve, da todo tipo de detalles sobre la vida de distintos pensadores, científicos, etc. De esta manera, pues, él demuestra que fue conocedor de muchísimas cuestiones, de muchísimas intrigas y de muchísimos aspectos que a veces no aparecen en los libros de historia, pero que él sí había observado y que pues desea relatarlos en sus memorias.
En cualquier caso, también a veces da ideas sobre cómo hay que desarrollar la vida. Y dice, por ejemplo, Voltaire, hay que ser económico en la juventud. Así en la vejez se encuentra uno sorprendido con un capital. En esa edad es cuando hace falta la fortuna. Yo la disfruto ahora y después de haber vivido en las casas de los reyes, me he hecho rey en la mía a pesar de inmensas pérdidas. Efectivamente, es una buena forma de pensar, es un buen planteamiento, porque no hay que olvidar que en aquella época, en el siglo XVIII, no había pensiones, no había jubilaciones, no había pensiones de jubilación y por lo tanto las personas que no ahorraban suficiente dinero podían verse en la vejez en situación de pobreza. Incluso el propio Kant pues iba acumulando dinero en forma de ahorro para luego tener dinero en su vejez. Y eso era una costumbre común en prácticamente la mayor parte de las personas, salvo excepciones en el caso de personas que tuvieran ya unas propiedades o una fortuna ya considerable y tuvieran necesidad de ahorrar. En ese aspecto ha cambiado mucho la vida desde el siglo XVIII al siglo XXI y al siglo XX también, por supuesto. Como se sabe, las pensiones de jubilación y todo este tipo diríamos, de ayudas económicas, de subvenciones, el retiro, fue resultado de ciertos cambios, de reformas sociales que emprendió Bismarck sobre 1870, sobre esos años aproximadamente, sobre finales del siglo XIX y que dio lugar a la seguridad social, a las pensiones de jubilación, pensiones de viudedad, etcétera, etcétera, con el desarrollo de esos principios que iban en favor de las personas cuando dejaran de trabajar y que pudieran mantenerse con una vida digna gracias precisamente a las pensiones de jubilación, a los retiros, a las cantidades que se pagan por retirarse del trabajo. Cantidades de dinero me refiero, lógicamente. En ese aspecto, eso forma parte ya de los avances sociales del siglo XX y del siglo XXI. Y sigue escribiendo el propio Voltaire. Mientras gozaba yo mi retiro, la vida más dulce que se puede imaginar, tuve el filosófico gustito de ver que los reyes de Europa no saboreaban la misma feliz tranquilidad y deduje que la situación de un particular es con frecuencia preferible a la de los más insignes monarcas, como vais a ver. En efecto, porque él era consciente de que había una serie de pensadores como Rousseau, él mismo también, y otros, que Diderot, los enciclopedistas en general, etcétera, que abogaban por la libertad de expresión, porque existiera una real justicia social, que no hubiera hambrunas en Francia, por ejemplo, y había un descontento también entre el campesinado, entre los agricultores en Francia, y eso al final desembocó en la Revolución Francesa en 1789, y eso ya se estaba notando en vida de Voltaire, y eso se incrementó sobre todo desde el año 1765-70 hasta, diríamos, el surgimiento de la Revolución Francesa en 1789. En ese aspecto, pues él era consciente de ese tipo de situaciones y pues así lo expresa también. Por otra parte, también él a veces relata batallas que él tuvo noticias de las mismas y también se documentaba. Por supuesto, Voltaire era un gran lector y también se enteraba de muchas cuestiones, no solamente por haberlas observado él mismo, sino también por haberlas leído de sus contemporáneos, de sus coetáneos. Y pues realmente, en ese sentido, todo esto aparece reflejado en sus memorias. Realmente con esto lo que he realizado es simplemente una aproximación a las memorias de Voltaire, pero lo mejor es que cada uno, si lo desea, las lea, porque son realmente muy sustanciosas y muy interesantes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.